digamos, nos da su tiempo desde Neuquén. Hugo Gatica es agrimensor, actualmente secretario de Catastro y Planeamiento en la Municipalidad de San Patricio del Chañar en Neuquén. Su gran aporte es la larga trayectoria en el catastro de la provincia de Neuquén por más de 20 años. Ocupó distintas funciones hasta llegar a ser director provincial desde el año 2011 hasta fines del año 2019, cuando asumió en el municipio que mencionamos hace un momento. Entre sus antecedentes también destacan haber sido entre el año 2012 y 2019 presidente del Consejo Federal del Catastro, y entre 2014 y 2015 presidente del Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica. Hugo, nuevamente gracias por participar de este encuentro de la diplomatura, compartir con nosotros tu experiencia, tu mirada por ahí más catastral local de Argentina y un poco federal de las distintas provincias, y bueno, te dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por permitirme este espacio. La verdad, Mario, Gustavo, los felicito por la diplomatura, está teniendo un gran éxito, lo demuestra la convocatoria que tienen, los felicito nuevamente. Es muy difícil hablar después de Diego. Diego siempre nos sorprende con sus posturas de vanguardia, de avanzada. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. No voy a poner la camarita porque tuve problemas hoy con la cámara, así que la voy a poner al final para asegurarme que se va a ver la presentación, que es lo importante, más allá de mi cara. Y sí, quiero reservar un temita para que tenemos tiempo para discutirlo con Diego, que es la unidad mínima de registración en el catastro. Antes de empezar con nuestra charla, yo creo que la unidad mínima de registración, no lo creo yo, lo dice la legislación vigente, en el catastro de la parcela. Sí coincido con él en que sobre esa parcela tenemos que hacer esfuerzos ingentes para agregar todo lo referido a las construcciones, que sabemos, en la gran mayoría de los catastros de nuestro país, es un tema, una materia pendiente todavía, y sí coincido con él en que allí reside la información para saber la densidad poblacional. Bueno, comenzamos. Vamos a tratar ahora un poco de la gestión por colaboración entre catastro provincial y municipales, orientado a la gestión urbanística. Esto es un pantallazo sobre los temas a abordar y no necesariamente en el orden en que los vamos a ver. Así que bueno, comenzamos. La gestión del catastro en gran parte de las provincias argentinas tienen un modelo centralizado, es decir, los catastros provinciales son quienes llevan adelante todo el esfuerzo de registrar los estados parcelarios, pero además de colectar información en los distintos municipios que por las propias competencias municipales surgen en sus oficinas. Entonces tenemos de esa manera catastros macrocefálicos provinciales y catastros en general municipales, un tanto disminuidos. Sabemos que las debilidades de los catastros provinciales son el presupuesto, y creo que después de esta pandemia, con la cantidad de los recursos públicos que los distintos gobiernos han aplicado a combatirla o a menguarla, van a quedar muy disminuidos los presupuestos para el catastro, en general para la administración pública, pero en particular para el catastro. Otra gran debilidad es el gran territorio a cubrir, los recursos humanos y materiales que hemos visto, y los cambios políticos, que muchas veces implican cambios en las políticas institucionales de los catastros. Por otra parte, los catastros municipales, al menos aquí en la provincia de Neuquén, que me ha tocado recorrer uno a uno, y en algunas otras provincias también del país he verificado lo mismo, son oficinas visadoras de planos de mensura en general, cuando en realidad, pensando en la salud de la información pública que tanto los catastros municipales como los provinciales deben generar, deberían ser verdaderos inventarios públicos de los inmuebles de una jurisdicción y compartir esa información con los catastros provinciales para lograr el cometido. La debilidad de los catastros municipales, me animo a enumerar una, que es el presupuesto, pero dejo como inquietud que los propios diplomandos, como dijo el profesor que habló al principio, pueden enumerar. ¿Qué debería ser el catastro territorial inmobiliario? ¿O qué es? Según la Ley Nacional 26.209, entre otras características que enumera para el catastro provincial, dice que deberán ser registros públicos de datos concernientes a objetos territoriales legales, de derecho público y privado de su jurisdicción. En este punto de los registros públicos no es un tema menor,
porque no solamente consiste en un registro público en registrar la información, en este caso de los estados parcelarios, sino deben cumplir otra serie de requisitos que son importantes para, digamos, dar esta característica de registro público al registro catastral, que yo invito a que está muy bien detallado, tanto las condiciones, los principios que deben cumplir un registro público como el camino para obtenerlo, en un libro de reciente edición a cargo del agrimensor Rodolfo Origlia, que fue publicado por el Consejo Federal de Catastro, que se llama La función registral del catastro en Argentina. Yo invito a que lo lean porque la verdad que es muy enriquecedor. Y en cuanto al carácter que le da la normativa nacional a los catastros provinciales, habría que revisar también, lo invito como un ejercicio pedagógico, qué opinan las normativas provinciales, es decir, cuánta coincidencia hay entre la Ley Nacional del Catastro y la normativa provincial, y allí nos llevaremos una grandes sorpresas al ver que hay una serie de provincias que tienen normativa moderna y bastante en coincidencia con la Ley Nacional, pero en otras provincias observamos que es un tema a mejorar. En tanto, los catastros municipales, yo creo que la función está mucho más definida y acotada, y es muy importante porque hace información básica, que es ser el inventario, como decíamos antes, de los inmuebles de supervisión. Sobre todo en lo que se refiere a las construcciones que se levantan sobre un determinado municipio y aquellos bienes del Estado que son adjudicados por los municipios a distintas personas sin que necesariamente se produzca una traslación del dominio, así que no se escrituren a favor de un particular, sin embargo, están adjudicados por distintas normas legales a particulares, y muchas veces en la base de datos de los catastros cuentan aún como inmuebles que están poseídos por el Estado. A ver. ¿Cuáles son las fortalezas de los catastros municipales? Sin duda que los catastros municipales basan su fortaleza dado que son fuente auténtica de datos básicos fundamentales. ¿Cuáles son esos datos? También invito a los diplomandos a que investiguen en cada uno de sus municipios a ver qué datos básicos producen su accionar cotidiano. Y los catastros provinciales, fundamentalmente, la fortaleza reside en que ellos son la fuente auténtica de los estados parcelarios. ¿Qué es una fuente auténtica? Una fuente auténtica es, digamos, se refiere a la información que cada organismo estatal genera en su accionar cotidiano sin necesidad de esfuerzos anexos. Como mencionaba recién, en el caso del catastro provincial, es el estado parcelario, es decir, los límites jurídicos de cada parcela que surgen en la registración de los estados parcelarios a través de los planos de mensura. Ahora, ¿cómo lograr una gestión eficiente y eficaz en un escenario complejo, como mencionábamos antes, de recursos exiguos y ante el escenario que nos va a dejar luego de esta pandemia del COVID-19? Sin duda que tenemos que ser eficientes y eficaces. Y veo la necesidad de definir eficiencia y eficacia en este punto, si bien no se trata de definir temas aquí, pero para seguir avanzando, porque muchas veces se mezclan. Y eficiencia son dos conceptos que están ligados a la teoría de la calidad. Eficiencia es cuántos recursos se aplican para conseguir determinado objetivo, y eficacia es si se consiguió ese objetivo. Entonces, si nosotros no hacemos un catastro de esa manera eficiente y eficaz y no logramos los resultados, los resultados posibles son dos, según mi modo de ver. Uno es la desactualización del catastro, con lo cual deja de ser útil para los gobiernos y la ciudadanía, y otra posibilidad es la tercerización, es decir, que empresas, por lo general externas al Estado, empresas privadas, vengan a capturar una información que en la mayoría de los casos, el 99% de los casos, descansa en la oficina municipal o en la oficina catastrales, de manera que vienen a hacer una tarea que por propia competencia nos tocaría a los catastros provinciales y municipales realizar, por nuestra ineficiencia, como decíamos antes, o nuestra ineficacia. Se va tejiendo de a poquito un escenario en el que parecería ser que la capacidad intelectual y de gestión descansa en organismos externos al Estado, cuando en realidad sabemos que no es así, que hay mucha capacidad instalada en el Estado y que se trata de comenzar a explotarla, como veíamos antes, esta gestión por colaboración.
Entonces, el gran desafío es este, justamente, arribar a un modelo de gestión que implique ganancias para ambos organismos, tanto, en definitiva, dando un mejor servicio a los ciudadanos. Tanto el catastro provincial como municipal generan una relación en la que los dos salen victoriosos. Por supuesto que es una relación basada en formatos estándar de intercambio y también en la capacitación. Por eso celebramos la organización de esta diplomatura y además la gran cantidad de interesados que hay, porque considero que la capacitación de los agentes municipales es central en este tema. Generalmente se ha ensayado este modelo de gestión por colaboración pensando en un fin tributario, es decir, que los catastros municipales, por lo menos en nuestra provincia de Neuquén, aporten su información, como decíamos antes, referida a las construcciones que se realizan en cada ejido municipal. Pero no solamente terminaría allí, sino que este intercambio de información es central para el ordenamiento territorial, porque mal podemos planificar un territorio sin tener un conocimiento acabado del mismo. Y por supuesto para el planeamiento urbano, como decía Diego, creo, en la intervención de él, los catastros generalmente tendemos a registrar todo aquello que tributa un impuesto y estamos olvidando, como en muchos casos, los asentamientos informales y otros fenómenos geográficos que por no tributar de todas formas inciden en el planeamiento urbano, porque mal podríamos planificar distinta obra pública o privada sobre territorios que supuestamente están abandonados y cuando vamos a la realidad física están ocupados de manera informal por centenares de personas. Y el aporte, como decíamos antes, de esta información apunta a que los organismos catastrales y el Estado en general tenga información de calidad y pueda brindar servicios acorde a la misma. Vamos a hacer un repaso ahora rápidamente por el catastro provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la República Argentina. Ahí tienen varios aspectos en común. Todos ellos registran los estados parcelarios, como decíamos recién. Todos ellos calculan la evaluación fiscal de los inmuebles, pero no todos están sistematizados de la misma forma, ni tienen el mismo tipo de base de datos geográficas. Muchos no tienen base de datos geográfica, tienen base de datos todavía jerárquicas, otros tienen información en papel, así que las diferencias se dan tanto en lo que tiene que ver en la realidad tecnológica que viven, como en los datos que administran, y sobre todo en la política de datos. Más allá del desarrollo tecnológico, hay muchos catastros que tienen información no protegida por el marco normativo vigente que podría ser publicada y sin embargo por distintas cuestiones no se publica. En el caso del catastro de nuestra provincia, ustedes pueden realizar un recorrido rápido para darse cuenta que la información que no está protegida por ley es accesible a cualquier persona. Entonces, estas políticas de datos, más allá y por supuesto la realidad de los datos que cada catastro tiene en su base de datos, implican que en muchas provincias no se pueda tener información territorial integrada. A partir de allí es muy difícil gestionar políticas de expansión territorial en el territorio, valga la redundancia, si no tenemos información acabada del mismo. Yo siempre menciono un ejemplo, que sin hacer mención a las gestiones ni nombres, en un determinado momento, cuando ocupábamos la presidencia del Consejo Federal del Catastro, se nos convocó porque desde Nación se deseaba implementar un plan de regularización dominial en áreas rurales. Entonces la pregunta que me hicieron en ese momento al Consejo Federal del Catastro fue ¿cuántas parcelas rurales hay en el país y cuántas son privadas y cuántas son estatales? Bueno, fue una pregunta que no se pudo responder en tiempo y forma, hubo que consultar a cada provincia. Entonces, esto lo expreso solamente para tomar dimensión de lo que son las políticas públicas de expansión territorial, porque muchas veces dice el nombre genérico y no se tienen ejemplos concretos de lo mismo, no se tiene idea acabada de lo mismo, y cómo impacta la falta de información en la implementación de esas políticas, que muchas veces, como decía Diego, son informadas o publicadas ante la población, y luego son muy difíciles de implementar en la práctica, con lo cual suena a discurso político, realmente. Yo pensaba el caso del
de la distancia entre el perro y la propiedad de cada persona, si se podría hacer aquí, en nuestro país, con información que surgiera del Estado, o debemos recurrir a Google Earth o a alguna otra empresa privada que nos dé el soporte para realizar tales testeos. Según el conocimiento que tuve respecto al tema, supe que el estudio, el análisis de cuánto se alejaban las personas de sus domicilios, mejor dicho, cuánto frecuentaban las personas determinados puntos de atracción, como son supermercados y otros puntos de la ciudad, el gobierno lo estudió a través de plataformas privadas y no descansamos en información generada por el Estado, siendo que el Estado tiene entre sus competencias generar esa información. En ese sentido, para cubrir esa falencia, se ha trabajado bastante intensamente en conformar el parcelario continuo en formato digital que abarcará la totalidad del territorio nacional de Argentina, no trabajando o irrumpiendo sobre competencias que tienen los catastros provinciales, sino justamente trabajar de una manera tal en cada catastro provincial, de manera tal que la información que ellos generaran pudiera integrarse y compartirse no solamente con todos los catastros, sino también con otras áreas temáticas, como pueden ser ambientales, parques nacionales, carreteras y demás. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿hace falta un catastro? Bueno, otro sitio que invito a recorrer y a estudiar, que es muy ilustrativo, es el blog del profesor José Champaña, que es un material de consulta permanente y que allí podemos ver claramente cuál es el por qué la necesidad de existencia de un catastro. Dice más o menos, un gobierno puede hacer 1000 promesas o anunciar grandilocuentemente una visión comprensiva para impulsar la economía del país, pero sin un sistema catastral eficiente y eficaz, las autoridades nunca serán capaces de cumplir con ello, que es un poco relacionado con lo que mencionábamos antes. Y una pregunta que nos podemos plantear, ¿se puede aplicar de manera equitativa un impuesto a la riqueza como el que mencionó hace poco el gobierno nacional que está en intenciones de lanzar a la sociedad? Si no conocemos esa riqueza inmobiliaria, todos sabemos que salvo la provincia de Córdoba y algo de la provincia de Buenos Aires, son pocas las provincias que han hecho por aproximarse con el valor fiscal o catastral a la realidad del mercado inmobiliario, con lo cual mal podemos hacer una evaluación de riqueza con datos alejados de la realidad, no solamente por estar alejados del mercado inmobiliario, sino porque además no poseen información acabada respecto a las condiciones existentes en cada parcela, que como dijimos y defendemos, es la unidad de registración mínima del catastro. Y una pregunta que yo me hago, ¿quién se favorece y quién se perjudica con la falta de información catastral de calidad? Aquel que nada tiene sigue aportando a la carga tributaria a través del IVA y distintos impuestos que abona con cada compra que realiza. Si tuviera la información catastral actualizada, no vería perjudicado su patrimonio, dado que en general somos gente que tenemos muy pocas propiedades o ninguna. En cambio, aquel que es un terrateniente, aquel que tiene muchas propiedades, que tiene varias, cuya capacidad de tributo se expresa a partir de esa posesión, de ese dominio que tiene sobre todas esas propiedades, creo que se ve beneficiado, como dijo el primer ministro de Francia. Latinoamérica es un continente pobre, pues los ricos no quieren pagar impuestos. Usted vean el revuelo que se está generando en la sociedad por el anuncio mero de esta política pública que desea implementar el gobierno de impuesto a la riqueza, que a mí, según mi mirada, va a ser difícil de aplicar de manera equitativa. Y por último, para ir terminando, porque Diego Erba es muy buen expositor, pero es un ladrón de tiempo, porque la verdad que su ponencia no siempre demandan más tiempo, porque son muy ricas, entonces siempre yo les voy a tratar de devolver ese tiempo que digo nos robó para cumplir con distintas obligaciones que tenemos y poder participar también del foro. ¿Cuál es el mejor catastro? Yo tuve la suerte y la posibilidad y el privilegio de asistir a una fuerte formación del catastro español, y allí el mejor catastro, la respuesta es el que más se usa, no el que tiene más tecnología, el que tiene mejores datos o el que tiene el mejor recurso humano formado solamente, sino que es el que más se usa. ¿Qué digo con esto? Que podemos tener el mejor catastro, el mejor recurso humano, los mejores datos, los mejores accesos vía web, pero si nuestra política de datos y de información no es abierta a la ciudadanía,
va a ser poco usado, por lo cual va a ser un gran tesoro que vamos a tener escondido bajo la alfombra. Por eso nuestra lucha permanente por una política de datos abiertos. Y otra verdad que logramos aprender en ese curso es que si lo que tienes que hacer es necesario, no lo haces, alguien lo hará por ti. Y aquí hago un poco de referencia a lo que mencionaba antes con el tema de Google Earth y el análisis de la mayor afluencia de distintos centros urbanos realizados durante esta pandemia. Bueno, creo que esto fue todo. Le pido disculpas si se lo vio muy rápido, pero bueno, es mi manera de hablar y quedamos abiertos a las consultas que quieran hacer. Voy a poner la camarita intentando que no se desaparezca todo. Ahí estamos. Muchas gracias. Por tu presentación. Yo diría que la ganancia de los minutos que obtuviste de tu presentación, súper relojito y eficiente como siempre, la podemos aprovechar para que algunos alumnos puedan hacer alguna consulta verbal, ¿sí? Pueden abrir su micrófono o pueden dejarnos una pregunta en el chat y podamos darle la oportunidad de que le pregunten a Diego o a vos alguna inquietud, alguna postura o alguna duda que pueda haber quedado de ambas charlas. Okay. Mientras alguno se anima entonces a de repente pedir la palabra o dejar una consulta por el chat, al igual que la charla de Diego, noté algunas ideas centrales que fuiste mencionando que me parecieron súper interesantes y nos dejan, ¿no? Como una suerte de agenda o de notas para ir retomando a lo largo de la Diplo, ¿no? Por ejemplo, esta idea del centralismo, de alguna manera, que uno observa en los organismos catastrales provinciales o cierto tamaño, y de repente dejas esa inquietud de cómo mejorar la interacción de los niveles jurisdiccionales provincia y municipios. Me pareció una idea fuerte que planteaste al inicio, vinculada con una idea que dejaste al final sobre esto de la gestión por colaboración, que tiene que ver con estos conceptos de eficiencia y eficacia que comentaste, decir, bueno, ¿cómo hacemos sustentable o viable, ¿no?, al catastro? Si lo hacemos mal o perjudicamos las políticas públicas o un tercero lo va a terminar haciendo y a lo mejor hubiera sido mejor que nosotros pudiéramos participar de esa solución, ¿no? Estas ideas de problemas, cierto desequilibrio en las energías y recursos entre provincias y municipios, y esta idea final de la gestión por colaboración, lo sustentable, lo viable que deberíamos hacer el catastro, me parecieron dos ideas fuertes, valiosas. Otro contrapunto de ideas que me pareció interesante que mencionaste, que surgen de tu charla, y nos queda como tarea, ¿no?, para trabajar durante la diplomatura, es la oportunidad de cooperación que hay entre las provincias y los municipios en cuanto a los datos, ¿no? Hiciste hincapié en que los municipios tienen la oportunidad de brindar fuentes auténticas de ciertos datos, más locales, más urbanos, y las provincias también. Me quedo con esa idea de que hay dos tipos de datos, ambos valiosos y complementarios, unos que encuentran fuente auténtica en las provincias y otros en los municipios. Reconocer esa fortaleza o oportunidades de los dos y cómo cooperar, cómo integrar esos datos. Seguramente esa temática será más abordada en el módulo 5 y en el módulo 6 con las infraestructuras de datos espaciales, pero lo interesante de tu referencia al tema es encontrar que no es o uno u otro, sino reconocer que cada uno tiene fortalezas o mejor rol que puede cumplir con determinado tipo de datos, y como contrapunto de la gestión de datos, algo incluso contrapunto con la exposición de Diego, qué increíble cuántos desafíos y tecnologías tenemos actualmente y temas en los que el catastro debe participar, puede aportar, y todavía
hay elementos esenciales que no logramos responder, ¿no? Vos comentaste el caso de una oportunidad que le consultaron al Consejo Federal cuántas parcelas rurales había en el país y costó dar una respuesta correcta, o comentaste hacia el final conocer cuánto es el valor de la tierra en el país y también sería difícil dar una respuesta. Dos datos tan antiguos en la esencia del catastro, como explicó Diego en sus olas del catastro multifinalitario, y puso el valor de las propiedades, la registración de las propiedades forma parte de las primeras olas, como al día de hoy tenemos todavía tareas pendientes en esos datos básicos, ¿no? Bueno, algunas ideas bien que me parecieron valiosas, esto del centralismo y la gestión por colaboración, cómo encontrar equilibrios, la oportunidad de cooperación en datos, provincias y municipios, y la tarea pendiente todavía en aspectos básicos. Bueno, vamos a ver si damos espacio a alguna pregunta, y ya vamos a ir cerrando el segundo bloque para prepararnos para el último tramo del encuentro de hoy. Bueno, a ver, yo voy leyendo alguna consulta. Acá Silvana, felicitaciones. Contradicción a resolver entre el mejor catastro que la mejor información y evitar el uso de datos o la habilidad de los catastros por el mal uso. Bien, hay una opinión de Silvana. Sergio nos deja una pregunta para Hugo. Se dijo, no todos los catastros están sistematizados de la misma forma. Hay diferencias en tecnología y en datos, y sobre todo en políticas de datos. En algunos son accesibles, en otros catastros no son accesibles. Ahí viene la pregunta, Hugo, ¿hay alguna forma de trabajar en alguna ley nacional que regule una posible unificación en la forma de trabajo y alcance a la tecnología? Acá consulta de los municipios, ¿no? Entiendo de los catastros municipales o de la información municipal. Y si te parece, se puede. Bueno, vamos con esta pregunta, Hugo, mientras voy leyendo las otras intervenciones. Sí, los municipios son autónomos. Es muy difícil trabajar en una normativa a nivel nacional que le indique cómo abordar la problemática del dato de catastro, pero más allá de eso, un tema que se me olvidó mencionar es el catastro y la CIDE. En nuestro país está fallando la IDERA, que es quien está determinando los estándares para todo el país en este tipo de información geoespacial. Entonces yo creo que allí hay gran parte de las respuestas sobre cómo trabajar a nivel de datos en los distintos catastros. Y un tema que me faltó mencionar con la heterogeneidad catastral, él también que lo nombré al pasar cuando hablé de la ley nacional, es la cuestión jurídica. La verdad que hay provincias, como comentaba antes, que carecen de una ley provincial que esté alineada con la ley nacional, con lo cual ahí también empezamos nuevamente con la discusión unitarios versus federales. Yo creo que hoy la respuesta es unitarios más federales, porque esa discusión es muy antigua y creo que como país nos ha dificultado gran parte del desarrollo a partir de que no se comparte la información. Tiene que no viene el caso de analizar, pero respondiendo a la pregunta puntual, yo creo que en la IDERA tenemos un soporte técnico para orientar las actuaciones técnicas de cada oficina catastral municipal. Bien, gracias, Hugo. Para los que no conocen las siglas que mencionó Hugo en su presentación y ahora en la respuesta, que las vamos a ampliar a lo largo de los módulos, pero sobre todo en el módulo 5 y 6, cuando se refiere a IDE, son las siglas que tienen que ver con de una jurisdicción de datos geográficos, e IDERA, que la mencionó al final, es la iniciativa IDE de la República Argentina, que coordina el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, hay una opinión de Carlos Basilio, la leo, dice, como los beneficios del aprovechamiento de la Big Data puede ser útil para la administración de las ciudades inteligentes, sin que las grandes empresas que gestionan la captura de datos terminen capitalizando el recurso de la información solo para su provecho y no de la sociedad. Bien, acá Fabián Cisterna dijo una pregunta que me parece interesante,
tal vez es para ambos, para Diego y para Hugo, y pregunta, dice, en relación a las dos miradas sobre la unidad del catastro, la multifinalitaria que plantea Diego y la legal que plantea Hugo, ¿se puede plantear una posición superadora desde cada una de las visiones? Yo le aumentaría, con el permiso de Fabián, le aumentaría o le agregaría la pregunta con relación a la unidad del catastro. Diego hizo referencia al valor que la unidad sea la vivienda, y Hugo hizo hincapié en la unidad de registración como la parcela o la unidad inmueble, ¿no? Sin perjuicio de lo que apunta Fabián de la mirada más multifinalitaria o más legal. Pregunta qué opinan los dos conferencistas respecto de alguna visión, posición, superadora o integradora de ambas. Bien, le dejo el espacio a Hugo y o Diego si quieren comentar algo al respecto. Comentaría lo de Carlitos Basilio primero, si les parece, y después la complementación con Hugo sobre la unidad catastral. ¿Les parece bien? Adelante. Bueno, gracias Carlos por la no es una pregunta, pero por la intervención, ¿no? Hay varias clasificaciones de las ciudades inteligentes. Una de ellas habla de la ciudad tiene que ser ambientalmente inteligente, económicamente inteligente, distribuir inteligentemente la infraestructura, hacer un planeamiento inteligente y bla, bla, bla. Ahora, tomemos por ejemplo un elemento físico clave para las ciudades inteligentes, que son los sensores distribuidos por la ciudad y el Internet de las cosas que maneja los datos, captura, procesa a veces en la nube, a veces en los computadores de la institución, datos de todo tipo. Y ya que hablamos en ambiental, todos habrán leído cuántas ciudades mejoraron significativamente la calidad del aire, la vuelta de los animales salvajes a algunos lugares que antes estaban restringidos por la circulación de la gente, ¿no? Entonces hay un cambio muy grande a partir también del coronavirus. Pero Internet de las cosas y por qué las empresas grandes gestionan y procesan y los gobiernos no. Es lo que dijo Hugo claramente en el último slide, ¿no? Si un espacio tú no lo ocupas, alguien lo va a ocupar porque hay necesidades. Está muy buena esa frase, muy clara, es la respuesta. Los muchachos en el Estado necesitamos estudiar más, tener más recursos, pero si no, no vamos a poder ocupar esos espacios y vamos a seguir corriendo atrás de grandes empresas. Por ejemplo, el trabajo que hace Córdoba para la generación de mapas de valores lo hacen muy eficientemente. Reporte Inmobiliario en Argentina, Prosperati en varios países, CIP en Brasil. Hay muchas instituciones que ya están mapeando el valor del suelo. Era un espacio que era público netamente, ahora lo ocupan los privados. Y pasando a la otra, la de la unidad catastral, y ahí después le paso la palabra a Hugo para que complemente. Él tiene toda la razón, yo respeto la ley a veces, como todos, ¿no? Muchas veces en América Latina esperamos que salga una ley para encontrarle la quinta pata al gato y somos rebeldes por naturaleza. Bueno, eso es porque algunos abogados dicen, o legisladores, una cosa es la ley y otra es la realidad. Pero entonces, ¿qué ley es esa, no? Pero en el caso de la ley de catastro, definitivamente hay que respetarla, está ahí, define la parcela claramente, pero lo que pasa es que la visión, por más que la ley mencione la multifinalidad y las IDES, en la práctica el catastro argentino todavía es muy tradicional y no es peyorativo, está bien, es una decisión legal, técnica, de quien escribió la normativa, está muy bien. Lo que falta es hacer bien eso y después eventualmente, no la provincia necesariamente, pero los municipios adoptar otras variables, como por ejemplo la habitación, porque el caso de Guayaquil, por eso lo coloqué, es patético. El gran problema fue que el catastro no tenía las construcciones y no podían medir el hacinamiento. Si la Organización Mundial de Salud te dice cuántas personas viven en la casa y tienen que estar a 2 metros cada uno, y vivís en 5x5, 10 personas, no hay como atender la disposición de la Organización Mundial de Salud, pero es que no tenemos el dato de cómo vive la gente y dónde vive. Es solo un complemento. Salir del modelo, consolidar el modelo tradicional y empezar a trabajar el multifinalitario a través de una IDE, por ejemplo, hace con que la mirada se amplíe. No son dos unidades que compiten, sino que se complementan. Bueno, vamos a intentar compartir la cámara. Sí, Diego, estamos
estamos en línea con lo que... Bueno, no puedo compartir la cámara, no importa. Ahí está. A ver, el catastro multifinanciero, sé que no es una clase de definición de tema, pero someramente, es decir, un catastro que hace lo que hace, pero lo que tiene que hacer por competencia, pero lo hace de manera que se puede integrar con la información que generan otros organismos públicos y privados, de manera de constituir la capa cero de la infraestructura de datos espaciales que mencionaba Diego. Sin duda son conceptos congruentes, no incompatibles. Y otro tema que me gustaría también mencionar es que no hay un modelo de catastro único, sino que eso es un modelo de catastro acorde al marco normativo, a la realidad social, cultural, política y económica de cada país, con lo cual te digo que no conozco la realidad de Ecuador, pero el marco normativo en Argentina nos define claramente lo que es la unidad mínima de gestación. Eso me hace ruido con la palabra ortodoxo. Siempre que escucho ortodoxo me da ganas de hacer algo para cambiarlo, porque ortodoxo en cuanto huela a antiguo, a inamovible y a que conserva su estructura mirando su ombligo, digamos, no pensando en el bienestar general y el estado general, la verdad pierde sentido. La ortodoxia es buena si se sustenta en conceptos claros, firmes y sobre todo en normas, pero además alimenta el bien general. O sea, generamos desde el catastro información que puede tomar el Ministerio de Salud para evaluar cuántas personas viven en determinada zona para ver cómo ataca la problemática local. Bueno, y la verdad que podríamos hacer una larga lista de otros organismos públicos y privados que deberían consumir esa información catastral que nosotros deberíamos generar pensando en estándar y en base a la capacidad y la capacitación de nuestros agentes municipales, provinciales. Bueno, municipales, yo estoy contaminado por el catastro provincial, pero eso quería aclarar para decir que no son conceptos, digamos, opuestos, sino que son congruentes, y también la idea que no hay un catastro único. Perfecto. Bien, bueno, gracias las consultas, las intervenciones de ambos. Me pareció valioso el cierre de Hugo, en el sentido de que por ahí con algunos matices o acentos diferentes que le pone cada uno, Diego y Hugo, y terminando con la consulta de Fabián Cisterna, no eran, no parecen como conceptos o visiones muy contrapuestas, sino más bien integradas, o una que integra a la otra, ¿no? Solo que de repente una visión a lo mejor pone un poco más el acento en alguna tarea pendiente o en algún aspecto, y la otra visión pone el acento en otro tema o en otro problema, pero es bueno saber que no van por caminos separados o diferentes, sino en el mismo rumbo ambas. Una es un poquito más abierta, o más, digamos, más amplia, con sus desafíos de que sea más amplia. La otra hace foco en algunos aspectos esenciales del sistema inmobiliario. Bueno, a ver, leo algunas intervenciones de Daniela y de Jorge, así ya vamos cerrando este bloque. Daniela